Seguimos hablando con todos ustedes de ciencia nueva. Quiero dedicar estos videos, todos estos, a mis exalumnos y exalumnos de esta escuela de ciencia nueva en sus dos etapas. La etapa de la maestra Edith Guadalupe Huerta Vidal de Sandoval, finada, mi esposa, y la segunda etapa de la maestra Ana Concepción Saavedra Sánchez, mi esposa. Dije ya que tuve maestros que seleccioné, gracias a Dios, de dos escuelas en donde aprendí mucho. Aprendí mucho, como siempre, con mis alumnos y alumnas y con mis compañeros y compañeras. La normal de Tampico, que dirigía la maestra, desgraciadamente ya afinada también, Esperanza Garza Rodríguez, con un equipo excelente de maestros, el maestro Jaramillo, el maestro Eliodoro, asesorados por el maestro de maestros, el profesor Chagoyán, y la Escuela Normal Superior de Ciudad Madero. Una escuela impresionante que creó un impacto enorme en todo el país. Una escuela que llegó a tener en algún curso 37,000 alumnos en un curso intensivo y que dirigió extraordinariamente bien el maestro Óscar Hernández Gutiérrez y que ahorita dirige su esposa, la maestra Graciela Zúñiga. Aprendí mucho y sigo aprendiendo mucho de la escuela Instituto Superior de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, del ICES. Aprendo mucho del rector emérito, el doctor Carlos Dorante Rosal, y su equipo de dirección conformado por su esposa y sus dos hijos, brillantísimos también, y por una rectora general que se la sabe de todas, la maestra, la doctora Sandra Ávila. Estos alumnos, maestros que seleccioné, me ayudaron mucho y tenían inquietudes como las mías. Habían leído a Ramaldoni da Feltre, un autor italiano que había creado un experimento, que no fue experimento porque fue realidad, la casa giocosa. Algo así como la casa donde se juega y se divierte. La forma de capturar alumnos de da Feltre era: entrar, niños, aquí se os educa, no se os atormenta. Y es que en esa época había castigos para los niños que no accedían a la disciplina escolar. Y él planteó una pedagogía completamente diferente, de nuevo tipo. Esas cuestiones eran para un servidor muy llamativas desde que empecé mi magisterio. Y aquí encontré en maestros como el maestro Guillermo Rodríguez Delgado, como el maestro Isabel Rodríguez Delgado, su hermano, brillantísimos los dos, gentes que tenían simpatías por este tipo de experiencias pedagógicas. Otro autor que también tuve el gusto de que encontré gentes que lo conocían y les gustaba fue François Rabelais. Este hombre escribió dos obras, primero Gargantúa y luego Pantagruel. Eran dos gigantes del país de los dípsodes, de los borrachos, fíjense, qué curioso. Y Gargantúa, el primero de ellos, el primer libro además, había nacido después de un embarazo de 12 meses de sus padres, el gigante Grangusier y la giganta Gargamela o Gargamela, por la oreja. Y Gargantúa había sido sometido a la educación tradicional
y había resultado totalmente contraproducente. Gran Gusier y Gargamela, los padres se dan cuenta que está el niño peor que antes y traen un pedagogo que rompía los marcos normales, tradicionales. Se llamaba Ponócrates. Con él se inicia lo que es la educación ininterrumpida. A todas horas le educaba. Si estaba comiendo, le decía qué estaba comiendo, para qué servía y qué iba a provocar en su organismo. Lo seguía a todas partes. Era la educación, por un lado, enciclopédica, pero por otro lado, ininterrumpida, porque no desperdiciaba ningún momento para educarlo. Este libro, Gargantúa, fue seguido por otro libro llamado Pantagruel. Pantagruel es otro gigante, hijo de Gargantúa, más grande que él. Las dimensiones son exageradas, porque quiere provocar cierta atractivo en la gente para querer el libro. Pantagruel también tiene un maestro excepcional llamado Panurgo. Estas figuras se mueven en torno a una abadía que está cercana, que se llama Etileme, una abadía de monjes, un cenobio, con un lema muy especial: haz lo que quieras. Curiosamente, esta libertad ilimitada no llevaba a excesos, sino al revés, a una enorme solvencia y una enorme madurez. Luego veríamos que esto es exagerado, que no siempre la libertad en este tipo de repúblicas infantiles o juveniles nos lleva a buenos territorios, a veces no. Otro autor que yo también me impresionó mucho era un francés, Montaigne, Miguel Eichen de Montaigne, un hombre que funda un concepto literario, dicen algunos, pero a veces que no: el ensayo. El ensayo es un escrito, a veces lacónico, tipo espartano, sentencioso, con frases cortas, muy pulidas, muy bien buriladas, que buscan fundamentalmente hacer pensar y reflexionar a la gente. Yo eso quería también. No tanta palabrería, pero sí las exactas. Y no tan pocas que no dejaran más que dudas y confusiones. Palabras con contenido. Palabras que, como decía mi maestro Juan José Arreola en sus extraordinarias clases en la Facultad de Filosofía y Letras, ardieran. Palabras que tuvieran un impacto directo en el corazón, en el cerebro, en el alma de la gente. Y esto me hizo adentrarme en un español que se ha olvidado: Fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro. Por Montaigne llegué a Feijoo. Feijoo tiene 2 obras: Teatro Crítico Universal, el nombre es mucho más largo, en 9 tomos. Y otro, Cartas Eruditas, también el nombre es mucho más largo, en 5 tomos. Este hombre es, de verdad, la ilustración olvidada, desconocida española. Y aquí quiero hacer una pequeño paréntesis para mencionar algo muy especial. Este es el primer gran educador de Benito Juárez. Fíjense por qué. Juárez va con el hombre, tuvo suerte, encontró un hombre excepcional llamado Salanueva, lego, soltero, cercano a la religión, y que aceptó que Juárez, el indito, jovencito, chiquito que llegó a pedirle apoyo, no fue a la escuela donde lo puso, porque la escuela la escuela real se llamaba, era muy clasista, era muy racista el maestro, lo trataba mal porque era morenito, indio y pobre. Pues eran 3 cosas terribles. Tenía alumnos separados,
separaban, muchas escuelas lo siguen haciendo, separaban a los alumnos por su situación económica. Y cuando Juárez le dice eso a don Antonio, y don Antonio lo acepta y ya no lo manda. Y aquí viene la educación que le da don Antonio. Se la da con estos libros. ¿Por qué? Un español rico le encargó que se los encuadernara los 14 tomos. Son 9 tomos del teatro y 5 de las cartas. Imagínense, pues se puso muy contento don Antonio. Le dio un pequeño adelanto y esperó el resultado. Trabajó. Resulta, les decía, le encargó el español rico que le encuadernara y empastara de lujo los 14 tomos. Pues imagínense, feliz don Antonio, ya la hice. Le dio un pequeño adelanto, pero ¿qué creen? Se fue. Algo pasó en España que tuvo que irse. ¿Y qué creen? Ya no volvió. Se quedó con los tomos. Don Antonio, pues ¿qué hacía? Le faltaba otro dinero. Pues se quedó con ellos. Empezó a leerlos. Empezó a ver la riqueza increíble de conceptos de este texto, de este autor. Y este texto, esto era el desayuno intelectual de Juárez. Este es un libro muy importante, los dos. Esto a Juárez lo que era lacónico, conceptuoso, muy cerebral. Esto ojalá que lo escuchen mis amigos masones, porque es una cosa que también no se dice frecuentemente. De este autor, hay otro autor por ahí, Simón Tadeo Ortiz de Ayala. El libro de cabecera de Juárez durante el viaje, primero por barco, de Manzanillo a Acapulco y de ahí a Balboa, por tierra a Colón, de ahí por barco otra vez a La Habana y de La Habana a Nueva Orleans y de Nueva Orleans a Veracruz, la guerra de 3 años. El libro de Simón Tadeo Ortiz de Ayala, un hombre curiosísimo. Algo México considerado como nación independiente y libre. O sea, así dice, deberes que deben realizar los mexicanos para hacer grande su país. Fíjense qué bonito. Bueno, pues este autor también hace ensayos como Montaigne y me interesó. Y me interesó también por otro autor clásico o posclásico, Luciano de Samosata, que tiene un librito, ¿Cómo ha de escribirse la historia? Una metodología impresionantemente moderna y hecha en aquel tiempo. Que tenía otro libro, la historia el libro de los dioses y de los dioses marinos, donde se reía, se pitorreaba de la religión griega y romana. Y un libro extraordinario que recomiendo a muchos, El viaje a la luna. Una auténtica precursor de la ciencia ficción, Luciano de Samosata. También nos influyó mucho un autor llamado Nicolás de Cusa, con 2 libros, fíjese, Docta Ignorancia. Fíjese qué nombre. Y Apología de la Docta Ignorancia. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es eso de docta ignorancia? Pues que el hombre, hay cosas que no va a poder saber nunca. Y se va a aumentar su ignorancia a medida que investigue sobre ellas. Porque hay cosas que tal vez no podamos conocer. Fíjense qué cosa tan grave estoy diciendo. Me la paso leyendo, me la paso estudiando, me la paso tratando de saber cosas. Y fíjense que qué cosa tan rara. Cada vez sé menos. Cada vez ignoro más cosas. Cada vez me meto a, vamos a llamarlo, a edificios, departamentos cuyas puertas nunca había abierto. Pero yo quise ese criterio. Que mis niños y niñas, que mis alumnos y alumnas, por brillantes que fueran, mantuvieran esa humildad, esa actitud de que
hay cosas que no podemos saber o que no vamos a saber nunca. No por ignorantes, sino por la dificultad de la cosa misma y porque nosotros, en nuestra investigación, introducimos cosas que a veces nos dificultan el conocimiento de las mismas. Otro autor que usamos mucho y encontré aquí con mis maestros, ahorita sigo conociendo nombres, y con mis esposas. Una primero y otra después, obviamente. Bruno, Giordano Bruno, de la causa, principio y uno. Un hombre que fue quemado por decir que Dios era omnipotente, que era infinito y que porque era infinito había hecho mundos, un mundo y muchos mundos infinitos y por eso fue quemado. Vaya injusticia. Y todo porque un señor llamado Mocenigo quería que le enseñara el arte de la memoria. Él era mnemotécnico. Hubo un tiempo en que la memoria fue lo máximo. Ahorita otro de repente también, otra exageración, que la memoria no sirve para nada. Y hay gentes, y hay maestros, no quiero decir nombres, que de plano uno se da cuenta que no sabe nada. Porque dicen que para eso está el internet, para eso está la computadora y para eso está el celular. Pues no. Son dos extremos. Cuidado con absolutizar la memoria, con exagerar su importancia. Cuidado. Pero cuidado con minimizarla y pensar que mientras menos sepamos, más brillantes somos. Esto no es una cosa que se inactive porque tenga muchas cosas. Tenemos tantas neuronas y son tan increíbles esas células que se regeneran. Se pueden regenerar y revitalizar mediante alimentos y, ojo, sexo. Bien entendido no una cosa, sino como lo que es un pacto con el cielo. Casi siempre para ser un ser que nos legitime y que nos dé susto. Acá aprovecho el momento para felicitar a dos hijos. Uno nació ayer, un 8 de enero, y otro nació hoy, 9 de enero. Álvaro y Emanuel. Fíjense nada más, qué gusto. Dos niños que son excelentes personas. Me han dado nietos excelentes, también maravillosos. Y bueno, Dios me ama mucho. Y quiero que todos sepan ustedes. Dios los bendiga a todos. Cuídense. Sí hay mucho riesgo en todos lados. Sí existe la pandemia. Cuídense, por el amor de Dios. Espérenme tantito. Voy a seguir hablando de autores que impactaron mucho a la Escuela Preparatoria de Ciencia Nueva.